Nadine Heredia. Señor presidente, señora primera dama, señor ministro de Economía, amigos todos, muy contento de estar acá. Hoy día estamos para la promulgación de la ley de reactivación. Yo creo que es muy importante desde el punto de vista de la MIPYME lo que esto significa. Por un lado, estamos hablando de impuestos a la renta menores que van a mejorar la inversión, que tienen un gran impacto para la inversión. En segundo lugar, menor impuesto a la renta para las personas naturales. Una persona que gana 2.500 soles ahora va a pagar impuesto a la renta la mitad de lo que pagaba antes. O sea, es un cambio sustancial del impuesto a la renta para el... En tercer lugar, estamos hablando de la recuperación anticipada del IGB. Si una microempresa en este momento compra maquinaria nueva y, digamos, paga 10.000 soles más el IGB 11.800, los 1.800 de IGB es un crédito fiscal que tiene que esperar hasta que haya utilidades en algunos años para poder recuperarlo. Ahora hay recuperación anticipada del IGB inmediatamente y eso es un gran alivio para la MIPYME. Yo quería aprovechar también, anunciar que estamos enviando al Congreso un proyecto de ley de factoring, de factoría, que no acá el señor San Román que está acá, recuerda una conversación que tuvimos, como una empresa proveedora de empresas grandes muchas veces tiene que ser pagado en 90, 120 días por la empresa tractora y ese dinero es dinero inmovilizado. Y cuando va, factoría es factoriaje, digamos, ¿no? O sea, yo emito una factura como proveedora a una empresa grande y una empresa grande se demora 90, 120 días en pagarme. Yo con esa factura voy al banco y trato de descontar para tener mi dinero ahora, pero la tasa de interés es 25, 30%. Cuando el sujeto de crédito es la empresa grande. Entonces lo que estamos haciendo es una ley que está haciendo que esto sea un mercado y la tasa de financiamiento del capital de trabajo para la empresa MIPYME va a caer seguramente del 25, 30% a 10%. Eso también es un alivio para el financiamiento para la empresa MIPYME. Todas estas medidas son medidas para mejorar la productividad. Hace unos 10 días estaba con una periodista y me dice, ministro, ¿qué es productividad? ¿No? Y me dice, ¿qué es productividad? Le digo, bueno, pensemos en cuánto produce cada trabajador. Digamos, una empresa tiene un valor agregado en la producción y digamos eso por el número de trabajadores. Esa es la productividad, ¿no? Cuando uno invierte más en capital de trabajo, tiene mejor tecnología, el trabajador es más productivo. En el Perú tenemos más o menos 1,5 millones de empresas. El 95%, o sea, 19 de cada 20, son microempresas. Una microempresa tiene 1/12 de la productividad de una empresa grande y la mitad de la productividad de una empresa pequeña. La microempresa es poco productiva en el país. Tenemos entonces un país con una productividad relativamente baja y mucha heterogeneidad. Las microempresas tienen poca productividad. El objetivo de este gobierno es justamente aumentar la productividad de la microempresa, de la empresa mediana, de la empresa pequeña y de la empresa grande, todas, pero fundamentalmente de la MIPYME, y que la MIPYME vaya trabajando y creciendo en su productividad. Queremos que las microempresas no se queden micros toda la vida, que no sean enanas, sino que sean empresas jóvenes que van creciendo y volviéndose pequeñas y medianas y grandes y así van aumentando la productividad. El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, decía que en el largo plazo la productividad es todo lo que importa. Y en ese esfuerzo estamos en el país, tratando de aumentar la productividad. Yo quería mencionar que el Ministerio de Producción, por ejemplo, hace unos 20 días, 18 días estuvimos con el presidente y con la primera dama inaugurando el CITE Madera. Algunos de ustedes estaban acá el día de Salvador, ¿no? La unidad técnica del CITE Madera el día de Salvador. Y lo importante que son los CITES para este aumento de la productividad es fundamental. Los CITES son centros de innovación tecnológica en que básicamente se hace transferencia tecnológica existente a las MIPYME, a todas, pero con un énfasis en las MIPYME. Y eso es productividad a la vena. Estás enseñando las mejores tecnologías para ser adaptadas por las MIPYMEs y eso te aumenta la productividad. También se hace capacitación, certificación laboral, investigación de laboratorios, etc. Entonces los CITES son un instrumento fundamental de aumento de la productividad y en ese esfuerzo estamos completamente abocados. De los 12 CITES que hay en la actualidad, le hemos prometido al presidente 47 para el fin del próximo año, poblando todo el país de CITES altamente productivos y de mucho impacto para la economía. También tenemos otros programas dentro del Plan Nacional de Diversificación Productiva, el programa de desarrollo de proveedores,
que va a hacer que justo las empresas tractoras jalen a la MIPYME proveedora y eso ayude al impacto de la formalidad. También en este trimestre que viene, en el primer trimestre del año, vamos a crear finalmente el Instituto Nacional de la Calidad va a entrar en operación. Esto es fundamental porque la calidad es importantísima para el país y para poder exportar y para poder estandarizar en muchos rubros, ¿no? Y eso va a ser un aporte bastante importante. También quería mencionar, en general, estamos también ya mandamos al Congreso un proyecto de ley para fomento a la innovación empresarial, fomento a la investigación y desarrollo para la innovación empresarial. En el Perú invertimos muy poquito en investigación y desarrollo. Más o menos invertimos 0.12% del PBI y la mayoría lo invierte el Estado. Un país de la OCDE, invierte 20 veces más que nosotros en investigación y desarrollo. Israel, Corea, Finlandia invierten 30 veces más en investigación y desarrollo. No tenemos futuro invirtiendo tan poquito. Creo que nos hemos puesto las pilas en educación y estamos poniéndonos las pilas en investigación y desarrollo. Hemos dado un proyecto de ley que va a fomentar en que de facto el Estado va a pagar la mitad en términos de impuestos que no se perciben para fomentar la investigación y desarrollo para el país. Y eso creo que es un cambio fundamental. Y claro, más allá, digamos, de alguna manera he sido sesgado, he hablado sobre las cosas que estamos haciendo en el Ministerio de la Producción. Creo que es importante hablar sobre lo importante que es la estrategia que tenemos como país, ¿no? Hace algún tiempo escribimos con el Ministro de Transportes, José Gallardo, un libro que se puede hacer con el Perú. Y un poco lo que decíamos es que el país no estaba encaminado todavía hacia el desarrollo económico, no teníamos la semilla del desarrollo económico y el crecimiento. Yo creo que ahora sí la tenemos. Creo que ahora le hemos dado un énfasis fundamental en la educación, ¿no? Yo creo que por primera vez en muchísimos años el gobierno se ha preocupado de los jóvenes, de los niños, que muchas veces no han podido protestar porque recibían educación de pésima calidad y no están representados en las calles. Y ahora nos hemos preocupado por los niños que tenían mala educación. El Estado, así liderando la agenda de mejor educación por el ministro Jaime Saavedra. También en salud hemos implementado una importante reforma en salud. Entonces tenemos salud, educación, diversificación productiva y transversalmente la inversión en infraestructura. ¿No? Ayer se colocó ¿no? la primera piedra de la línea 2. Es importantísimo todo el esfuerzo que estamos haciendo en infraestructura, que tiene que darle el soporte para que las capacidades productivas del país mejoren, fortalezcan y así estemos encaminados hacia el desarrollo. Creo que ahora sí lo estamos haciendo. En quechua Pachacutic significa crisis y cambio. Por eso el gran Inca reformista tomó ese nombre. El año 2014 no ha sido un año de crisis, pero sí ha sido un año de bajo crecimiento, ¿no? Pero creo que dentro de lo malo del bajo crecimiento, ha sido un año en que hemos hecho muchas cosas, sentando las bases para el crecimiento y desarrollo del país en el largo plazo. Tal vez el 2014 no ha tenido alto crecimiento, pero sí creo que ha sentado las bases para que en los siguientes años tengamos un crecimiento mucho más fuerte y el desarrollo económico del Perú lo estemos garantizando. El Perú no puede esperar. Muchas gracias. A continuación, palabras del Ministro de Economía y Finanzas, señor Alonso Seguro. Señor Presidente de la República, señora Primera Dama, señor Ministro de la Producción, señores invitados, señoras invitadas, muy buenos días. Es realmente un placer estar acá para comentarles sobre esta ley de reactivación de la economía. Básicamente es una ley que da buenas medidas tributarias que benefician a todos los peruanos. Voy a hablar de manera muy breve, para dejarle la palabra al señor Presidente de la República para la promulgación de la ley. Es una ley, como dije, que beneficia a todos. El Perú tiene que mejorar su competitividad, como ya dijo el Ministro de la Producción, tiene que mejorar su productividad, y eso requiere tomar acciones en una serie de frentes. Esta propuesta es central en la búsqueda de esa mayor competitividad y productividad en la economía. Es una pieza central, pero no es la única. Se han hecho una serie de otras propuestas
en las últimas semanas y a lo largo, además, del gobierno del señor presidente Ollantumala. ¿Qué en concreto trae esta ley que se va a promulgar en unos minutos? Es una ley que, como también ya señaló el ministro de la Producción, rebaja los impuestos para todos, pero una rebaja de impuestos calibrada para darnos mayor competitividad y dentro de la responsabilidad fiscal que ha caracterizado a la economía peruana en los últimos 20 años. Primero, para todas las personas, para todos los peruanos, todos los contribuyentes de impuestos a la renta, las personas, sean trabajadores dependientes o trabajadores independientes, van a haber reducido su impuesto desde el 1 de enero del 2015. Y son rebajas muy importantes. En promedio, estamos hablando para los tramos más bajos de aquellos que contribuyen impuesto a la renta, menores pagos de impuesto en el orden del 45%. Una persona, por ejemplo, que gana 4.000 soles mensuales va a ahorrarse en pago de impuesto a la renta aproximadamente 1.700 soles al año. 1.700 soles que le van a permitir destinarlos a los gastos o a la inversión en el hogar, en cualquiera que considere pertinente. Es un impuesto, además, que si bien beneficia a todos los contribuyentes de impuesto a la renta, a todas las personas, evidentemente está calibrado para hacer lo que los economistas llamamos progresivo, es decir, que beneficie más a aquellos que ganan menos, es decir, los que están en los tramos más bajos de impuesto a la renta van a ahorrarse bastante más en el pago de impuestos, van a tener mayor ingreso disponible para poder gastar y esa rebaja evidentemente es menor para aquellos que ganan más. Estamos hablando, señores, de 1.200.000 personas que se benefician directamente de esta disminución de impuestos, que es evidentemente muy importante. Trabajadores independientes también se benefician. La retención no solo porque el impuesto que van a pagar es más bajo, sino desde el 1 de enero la retención a cuenta del impuesto, que era de 10%, baja también a 8%. Entonces, todos aquellos dependientes e independientes que pagan impuesto a la renta van a ver una mejora de sus ingresos disponibles a partir del 1 de enero. Microempresas, ya lo comentó el ministro de la Producción también, hay un beneficio importante para las microempresas. Un problema que tienen las microempresas en el país es que son frágiles porque no tienen productividad, no tienen la suficiente productividad y por eso estamos trabajando en fortalecerlas con una serie de propuestas, incluyendo las iniciativas que ha expresado el ministro de la Producción, CITES, difusión tecnológica, propuestas para factoriaje, incentivos tributarios para innovación, inversión en innovación, tecnología, entre otras. Pero en concreto, lo que incluye esta ley que va a ser promulgada es la recuperación anticipada del IGB. Es decir, ese 18% que la empresa, al comprar un equipo, que la microempresa tiene en posada por un periodo largo hasta poder, vía ventas futuras, recuperarlo, lo va a recuperar con carácter inmediato. Una empresa que compra, una microempresa que compra una máquina de 10.000 soles, una panadería que compre un horno, digamos, una serie de hornos para su panadería, esos 1.800 que antes tenía que esperar años en recuperar, ahora lo va a recuperar con carácter inmediato. Entonces, ese es un beneficio tremendamente importante y es una manera concreta con la cual se apoya la inversión en equipo, en tecnología para las microempresas. El impuesto a la renta de las empresas en general también baja de 30% a 26% a partir del 1 de enero y de ahí gradualmente otros 2 puntos hacia el 2019. Nuevamente, una rebaja que cuando esté, digamos, totalmente aplicada, es una rebaja de 4% en el impuesto que nos permite recuperar competitividad tributaria que en el largo del tiempo hemos perdido. Para que tengan una idea, cuando se establece la tasa de impuesto a la renta de las empresas en 30% en el Perú, el promedio de los países del primer mundo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países más importantes y más avanzados, tenían una tasa que era superior al 35%. Es decir, Perú era un país competitivo tributariamente. Pero a lo largo del tiempo, estos países han venido reformulando sus marcos tributarios y hoy día
tienen una tasa de impuesto a la renta equivalente más o menos al 26%, que es a donde nosotros queremos llegar. Entonces, estamos recuperando esa competitividad tributaria. Esto no es lo único, estamos haciendo otras cosas, pero esto es fundamental, esto es importante, porque eso significa que el Perú es más atractivo para atraer nuevas inversiones hacia el país desde el exterior. También es más atractivo para que capitales domésticos inviertan más dentro del país. Pero también es importante porque permite una mayor reinversión de las utilidades que generan las empresas, porque se da un incentivo claro a la reinversión. ¿Qué significa atraer mayor inversión extranjera? ¿Qué significa más inversión doméstica? ¿Qué significa mayor reinversión de utilidades? Significa más empleo para todos los peruanos, que es el fin último que todos perseguimos: mejorar el bienestar de todos los peruanos, y por eso estamos atacando los componentes tributarios de todos aquellos que van a traer mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos. Han habido otras medidas tributarias que, si bien no están incluidas en este proyecto de ley, también han sido implementadas por el Ejecutivo en estas últimas semanas: sistemas de pago de IGB, reducción de impuestos a los combustibles. Una persona que llena su tanque de gasol de 90 en el año se ahorra, ya con las últimas rebajas entre impuestos y rebaja de precios, más de 2.000 soles. Un transportista que llena su tanque con diésel también tiene una rebaja importantísima en términos de ahorro de costos del combustible, etcétera. Entonces, estamos trabajando para que las personas, los microempresarios, las empresas tengan más recursos que gastar, que invertir para generar empleo. Ese es el objetivo de esta ley. Es una ley que beneficia, como ya dije, a todos los peruanos, y es una ley que rompe con un esquema en el cual los sucesivos gobiernos no pensaban que era viable rebajar impuestos, y creemos que sí es posible hacerlo técnicamente, preservando la sostenibilidad fiscal del país, preservando nuestras fortalezas fiscales, pero a la vez dándole un impulso a el presupuesto de todos los hogares y todas las empresas del Perú en el bienestar, para ayudar al bienestar de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Las palabras del ministro de Economía. Muchas gracias, señor ministro. Segura. Seguidamente, el señor presidente de la República procederá a suscribir, para su promulgación, la ley que promueve la reactivación de la economía. Bien, aquí en el patio de honor, ante funcionarios y trabajadores, se va a proceder a la promulgación de esta ley de reactivación de la economía, que fue aprobada en el Congreso de la República. Como se ha señalado, se va a reducir el impuesto a la renta para trabajadores. Este impuesto bajará a partir del 2015 de 15% a 8% para personas afectas al impuesto a la renta con menores ingresos. Por ejemplo, mencionaba el ministro de la Producción, si una persona gana 2.500 soles mensuales, verá reducido el monto que paga de impuesto a la renta en 47%. Y otro ejemplo puso el ministro de Economía, de una persona que ganara 4.000 soles, verá la reducción del 42%, con lo cual tendrá al año 1.300 soles aproximadamente. Se ha promulgado ya esa ley y vamos a escuchar las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala. Muchas gracias a todos ustedes, ante todo que hayan pasado una bonita Navidad y que este año nuevo sea mejor que el que estamos concluyendo. Pero aprovecho ahora en señalar que me siento contento de promulgar una ley de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. El mundo no es el mismo de hace 5 o 10 años, hay un proceso de transformación en el mundo. Y somos parte de la comunidad internacional y participamos en el gran mercado internacional con exportaciones de productos tradicionales y productos no tradicionales. Y así también de importaciones tradicionales e importaciones no tradicionales. Es decir, no somos una isla en el mundo. Y por lo tanto, lo que pasa en el mundo nos afecta para bien o nos afecta para mal. La primera década del presente siglo fue una década que nos afectó para bien a toda América Latina. Las economías, como las economías asiáticas, empezaron a crecer por índices superiores al 10%,
Solo un país del Asia tiene más de 1.200 millones de habitantes y por eso es un mercado fundamental para América Latina. Y eso hizo de que, entre otros factores, de que América Latina creciera a ritmos insospechados. Como ustedes saben, América Latina ha pasado por distintos ciclos. Hemos tenido la época de la deuda externa, la crisis de la deuda externa de los 80. Y sumado a coyunturas internas, hizo que en los 80 la clase media implosionara. Y tenemos más de 2 millones de peruanos y peruanas en el extranjero que fueron a buscar su destino porque no encontraban acá oportunidades de desarrollo. Y por eso es probable que cada uno de ustedes tenga algún familiar en algún país, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y ya no regresan, porque ya mal que bien se hicieron su espacio ahí, buscando oportunidades que su Estado no les dio. Pero, por otro lado, también hemos pasado la década de los 90, corrupción generalizada, ¿no? Y ya ustedes han vivido. Probablemente los jóvenes no recuerdan eso. No recuerdan los 80 cuando teníamos que hacer colas para comprar un tarro de leche, para comprar azúcar, para comprar arroz. Y si querías comprar eso, tenías que comprar también un betún, tenías que comprar un champú de marca, etcétera. Si no, no te vendían. Eso no hay que olvidarlo, porque no queremos volver a eso. Y tampoco queremos volver a épocas en que se robaron la plata del país y todavía se daban el lujo de renunciar por fax. Ni siquiera personalmente, sino mandaban su fax y renunciaban así. Esa es parte de la historia del Perú y hemos vivido esa coyuntura. Somos una generación que ha sido golpeada y hemos aprendido y tenemos claro lo que no queremos volver a repetir. Por lo tanto, lo que hemos vivido ahora en la primera década de este siglo es un proceso de bonanza económica, en la cual todo el mundo quiere hacerse dueño del ciclo bueno, ¿no? Es como dicen, las victorias tienen padres, pero las derrotas carecen de paternidad. Nadie quiere ser el dueño de la criatura cuando es una derrota, ¿no? Y todos son generales después de. Entonces, lo que hemos vivido también en la primera década de este siglo es un piloto automático, en el cual, como estaba marchando bien la economía mundial, simplemente había que recaudar plata, pensando en que eso iba a continuar por la eternidad. De tal manera que esa es la política del ocioso. No necesito trabajar, simplemente a fin de mes recaudar la plata, cobrar canon, cobrar regalías, y punto, y distribuir. Y eso es todo. Cuando se debió haber hecho en la época de las bonanzas, debió haberse hecho un plan nacional de diversificación productiva, previendo lo que podía lo que podía pasar. Eso es lo que hace un padre o una madre de familia. En una familia, un peruano, una peruana de pie lo tiene claro. Cuando está yendo bien, hay que guardar un pan para mayo. Por si acaso, hay que guardar pan para mayo. Entonces, hoy día entramos a un proceso de desafío, de oportunidades, porque la genialidad está en convertir un problema en una oportunidad y no dejarse abatir por los problemas. En América Latina hemos avanzado bastante. Hoy día el caso peruano es un caso sui generis. El Perú dejó de ser un país pobre, pero seguimos siendo un país desigual. Ustedes pueden ver hoteles de 5 estrellas en Lima. Cuando la gente viene del interior del país a Lima, encuentra otra ciudad distinta a la de su provincia, distinta a la de su distrito. Es más, la forma de hablar y de vestir de la gente en Lima es distinta a la forma de hablar y vestir de la gente en provincias. Y sus costumbres son distintas. Entonces uno preserva sus costumbres en las periferias. Sus corridas de toro, no las que ponen pues en Hacho, sino en Campoy. O la procesión, ¿no?, de nuestra Virgen patronal de nuestro pueblo, la hacemos en algún lugar de Lima, donde nos juntamos los paisanos. Porque Lima ya se convierte en una ciudad cosmopolita. Es decir, todavía hay desigualdad. Y esta desigualdad es porque el Estado, como siempre lo repito, tuvo una mentalidad colonial, no una mentalidad republicana. Cuando viene la colonia,
decide trasladar la capital del Cusco a Lima, porque necesitaba la costa, el Callao, para extraer los recursos, los minerales, los recursos naturales de todo el Perú y llevarlos a la península ibérica, porque a ellos les pertenecía a nuestro país. Así lo hicieron. Y cuando entra la etapa republicana, mantenemos esa costumbre. Todo lo de afuera es bueno, todo lo de adentro es malo. Todo lo que la verdad viene de afuera, no puede venir de acá. Por lo tanto, inclusive nos convertimos en un país hasta cierto punto alienado, porque asumimos como verdad lo que viene de afuera. Hoy día ha cambiado esa mentalidad. Hoy día nos sentimos orgullosos de nuestra identidad, de nuestras raíces. Nos sentimos orgullosos de nuestros padres y de nuestros abuelos. No nos avergonzamos. Y ese es un nuevo Perú que está surgiendo. Una nueva mentalidad y una nueva cultura, que es la que nos permite pensar y no solamente ser un país de renta media, sino pensar como un país de renta media que aspira a ser un país del primer mundo. Eso es un cambio revolucionario que se está dando al interior. Cuando recorro el país, veo eso, siento eso. Ya no se puede invisibilizar a los pobres, no se puede invisibilizar la desigualdad. Ya no podemos darle la espalda a la falta de una carretera o un puente en algún distrito, en alguna comunidad. Ellos están viendo la ley de presupuesto. Están viendo, ¿y qué va? ¿Han puesto o no han puesto la carretera para mi provincia? ¿Han puesto o no han puesto el hospital para mi región? ¿Han puesto o no han puesto el colegio que se está cayendo a pedazos? Y reclaman. ¿Y tienen derecho? Por supuesto que tienen derecho. Y el gobierno tiene la obligación de ir cumpliendo con esto. Ese es el nuevo panorama que se está dando. Hoy día, los minerales en estos últimos años han ido bajando sus precios en más de un 30%. Al principio las empresas mineras seguían produciendo y por lo tanto no había problema de empleo, pero sí no había problema de canon, no había problema de regalías, pero sí había problema de renta porque vendían menos. Hoy día las mismas grandes corporaciones tienen el problema porque no levantan los precios del mercado. Y entonces esto ha hecho que haya menos canon y menos regalía en las regiones. Pero también ha hecho que este gobierno mire las regiones como nunca se miró. Entremos a las regiones y presidentes regionales, gobiernos regionales corruptos, los metemos a la cárcel o están prófugos para capturarlos. Y ojo, que a partir del 2015 vamos a hacer la misma cuestión. Vamos a chequear a los gobiernos regionales, porque nadie tiene corona, nadie está exento de fiscalización. Más aún cuando hay plata de canon, de regalía, y hay distritos que tienen mucha plata y la tienen en el Banco de la Nación. Les cuento, por ejemplo, un distrito en el Cusco, en la Convención. Hay un distrito que tiene centenas de millones de soles, producto del canon del gas. Es uno de los distritos más grandes del Cusco. En su ciudad, cuando yo lo visité, al costado de la Plaza de Armas, había un conjunto de piscinas al aire libre, con jacuzzi, con pérgola para poder tirar su traguito después de bañarse, y la Plaza de Armas asfaltada, el Palacio Municipal a todo dar. Pero cuando viajabas, cruzabas el Urubamba y ibas a la zona de Miaría, el Bajo Urubamba, que pertenece a ese distrito, esas comunidades nativas de Montetoni están viviendo en la época del Paleolítico, no tienen nada. ¿Y dónde están esas centenas de millones de soles? ¿Por qué no se invierten ahí? Por corrupción, por ociosidad, por falta de identificación con su gente, por falta de solidaridad. Tenemos que entrar allí a corregir eso. Por eso queremos replantear un canon que llegue a todos, una regalía que llegue a todos y no que se quede en los bolsillos del alcalde o del entorno del alcalde. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Es así que vamos construyendo un país libre, un país vivible, con vida de calidad. Somos libres, seámoslo siempre, reza nuestro himno.
Eso ya lo sabemos. Ya conquistamos la libertad en 1824. Lo que ahora tenemos que conquistar es la igualdad. Hacer menos desigual el Perú. Y esto involucra tomar medidas. Sobre todo ahora que los minerales se caen. Y el peruano, la peruana no se va a sentar, no se va a quedar derrotado. Es decir, ahora el Perú vende menos, entonces tenemos que regresar a ser pobres. No, señores, este problema lo convertimos en una oportunidad. Y esa oportunidad está acá. Porque el Perú hoy día, sí, hoy día el Perú vive de la minería. No nos gusta, pero es así. Renegamos, pero es así. Así ha venido viviendo el Perú republicano en sus casi 200 años de existencia en vida republicana. En la época de los incas no era así, no vivíamos de la minería. Pero cuando entramos a la República, vivimos de la exportación de materias primas. ¿Cuánto de esto le aportamos? ¿Cuánto de esto de inteligencia? ¿Qué le agregamos a lo que exportamos? ¿Qué de lo que nos ha dado la naturaleza le aportamos nosotros? Hace 20 años, nada. Ahora ya hacemos productos orgánicos y estamos potenciando las exportaciones no tradicionales, que hoy día suman más de un 33% del total de las exportaciones. Hace 5 años no llegaban ni siquiera al 30%. Entonces vamos avanzando y eso es un buen síntoma. Porque en la medida que el Perú dependa de las exportaciones no tradicionales y no de las tradicionales como es harina de anchoveta, donde quemamos la anchoveta para abonar campos en el primer mundo, alimentación en granjas del primer mundo, cuando esa anchoveta debiera estar en el consumo humano. Por eso hay pescado barato, pescado caro. Cuando no dependamos del oro, la plata, el cobre, y dependamos más del ingenio de las pequeñas microempresas, de los emprendedores, seremos un país del primer mundo. Habremos roto ese paradigma. Dejaremos de ser un país colonial, un país tradicionalmente que vende lo que la naturaleza nos dio. Vendemos las joyas de la abuela, lo que heredamos vendemos y de eso vivimos. Eso tiene que cambiar. Por eso estamos tomando medidas hoy día para convertir esta desaceleración del mundo en una oportunidad de desarrollo del Perú. Esto significa un gobierno que apuesta por la educación. Le hemos inyectado más de 4.200 millones de soles adicionales al presupuesto de educación. Y mi preocupación es que eso se invierta en la calificación de nuestros jóvenes, en la construcción de infraestructura y en la mejora de la calidad de vida del maestro. Yo soy hijo de maestra y antes los maestros vivían mejor. Pero como el Perú era un país minero, la educación se convirtió en un obstáculo. ¿Para qué invertir en la gente, en las comunidades del interior, en los jóvenes, si ellos no van a dirigir el país? Ellos se van al socavón. Eso cambió, porque la educación no puede ser un instrumento de exclusión, sino de inclusión, de desarrollo. Y eso es lo que necesitamos trabajar con la educación. Hoy día tomamos una medida en la que el principal perjudicado va a ser el MEF, porque va a recaudar menos, y la SUNAT. Piña, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque para nosotros hoy día privilegiamos el presupuesto de ustedes al presupuesto que va a manejar el MEF. Y viene el mismo ministro demostrando que tiene corazón a decirlo públicamente. Entonces, es una muestra distinta de lo que se hacía antes. Cuando habían los procesos de desaceleración o crisis económica, ¿se acuerdan de la hiperinflación? ¿Se acuerdan de esos momentos? No veníamos con los paquetazos y un señor que ha estado prófugo decía, Dios nos coja confesados, ¿no? Para dar su paquetazo. Y así nos trataban. ¿Por qué? Para ellos privilegiaba la recaudación y no la promoción de las pequeñas y microempresas en épocas duras, en épocas difíciles. Nosotros no trabajamos con piloto automático. Nosotros trabajamos con responsabilidad y cuando tenemos dudas, escuchamos al corazón.
al sentimiento, al feeling con la gente. Y es por esto que mientras en otros países se están tomando medidas de clavar, imponer más impuestos, elevar impuestos para que haya más recaudación y el Estado tenga más plata para poder actuar, nosotros hemos hecho una apuesta por ustedes. Confiamos en ustedes. Confiamos que con ustedes vamos a salir juntos de este proceso de desaceleración y el próximo año vamos a enrumbar. Estas medidas que estamos tomando, reactivadoras en general, son medidas que probablemente a la SUNAT no le permita recaudar más de 5.000 millones de soles. Es probable. Eso es lo que calculamos. Es decir, estamos inyectando más de 5.000 millones de soles a la economía popular, a ustedes. Porque fácil sería simplemente no mover nada y seguir recaudando. Pero yo no quiero eso. Y eso lo hemos discutido con nuestros ministros. Y creo que hay una nueva generación de ministros que tienen otra mentalidad, no la mentalidad ortodoxa y tradicional, sino una mentalidad audaz, una mentalidad que hace empatía con la yeca, con la calle, ¿no? Y de esa manera apostamos por ustedes y tomamos estas medidas. Nos ajustaremos nosotros nos ajustaremos la correa así, porque acá no nos metemos en corrupción, no nos metemos en despilfarros. Por ejemplo, les cuento una. Cuando llegamos al gobierno, encontramos que se había invertido en el gobierno anterior más de 100 millones de dólares para repotenciar unos aviones que tenemos de combate. Muy bien, bacán, pero no le habían puesto el armamento. Ahora, para colocar el armamento, para modernizarlo, tienen que sacarle esa aviónica que costó más de 100 millones de dólares. Y el armamento vale 800 millones de euros. Eso, por ejemplo, está en la Contraloría. Señor Contralor, por favor, investigue eso. Porque no me parece correcto una manera de tirar la plata que nos cuesta a todos, porque cada uno la suda para conseguir la plata y hacer este tipo de faenones. No nos parece correcto. Acá no entramos en eso. Acá manejamos la plata con responsabilidad y creemos que todos tenemos que mojarnos hoy día. Nadie puede estar exento de la lluvia. Si llueve es para todos. Así que esta ley va a ayudar a reactivar a las micros, a las pequeñas empresas. Va a ayudar a reactivar la economía de cada uno de ustedes porque va a pagar menos impuestos. Pero que eso vaya para su familia. Que no vaya para el vicio, que no vaya para el trago, que no vaya para otras cosas, sino para mejorar su empresa. Responsabilidad. A las señoras ya se enteraron que su marido no va a pagar ese impuesto, así que vaya a los hijos. Así tiene que ser. Y de esa manera vamos a invertir más en nuestras pequeñas, nuestras microempresas, que son, dicho sea de paso, las que dan más empleo, las que dan más chamba en el país. Es por esto que con todo cariño les damos a ustedes esta buena noticia para que pasen la voz a todos. Esta es otra medida que damos para que pasen un buen año nuevo y trabajemos juntos el siguiente año con más ímpetu, porque ahora tenemos que luchar contra la desigualdad. Y este gobierno se identifica con los jóvenes, se identifica con las pequeñas, con las microempresas, que son las que mueven el país con la chamba. Ya lo dijo Piero, nuestro ministro de Produce, de que vamos a construir, ¿cuántas CITES? 47 CITES en total. Se ha comprometido Piero, si no, asume esa responsabilidad política y tiene que construirlas. Además de esto, la modernización de los muelles artesanales, porque estamos un plan de modernización de la pesca artesanal, que es la que va al estómago de nuestros hijos. Cuando visitas un muelle artesanal, no tienen congeladora, no tienen cadena de frío, en malas condiciones. Hoy día me doy el trabajo, mejor dicho, de viajar con Piero y mirar sus muelles artesanales cómo va avanzando, inaugurarlos.
Una cosa es un muelle viejo destartalado y otra cosa es un pescador orgulloso de trabajar en un muelle, todo en orden, ¿no? Y listo para que se ponga a trabajar. Qué orgullo da cuando uno va a trabajar así. Es como cuando a nuestros hijos le compramos nuestros útiles escolares, qué bonito es, a uno le da gusto estudiar, le da gusto trabajar. Y eso es lo que queremos hacer. Igual con las pequeñas y microempresas. Estas CITES que nos cambian la vida, estas oportunidades que nos ayuden a desarrollar, porque este gobierno se la juega por ustedes. Aquí no hay política de piloto automático, aquí no entramos en compadrazgos y en corrupción, aquí no nos metemos en esa inmundicia. Hemos entrado como una fuerza joven a la política para vencer a los políticos tradicionales que se la llevaron fácil y se la llevaron en ruedas. Aquí tenemos que trabajar todos juntos. Muchas gracias y que viva el Perú. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Palacio de Gobierno agradece la presencia de los participantes. Muchas gracias. Parte final entonces de la ceremonia de promulgación de la ley que promueve la reactivación de la economía. Palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, en el marco de esta ceremonia en la que se promulga esta norma que establece una reducción de la tasa del impuesto a la renta del trabajo para empleados dependientes e independientes. También el establecimiento de un régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas que permitirá a las pequeñas empresas y microempresas poder recuperar de manera anticipada el IGB que paguen en la adquisición de bienes de capital nuevos. Esta medida va a beneficiar a 800.000 microempresarios cuyas ventas anuales no superan los 570.000 soles. Mencionaba durante su discurso el jefe de Estado que en su administración no existe ni compadrazgo ni corrupción. Aquí se trabaja de una manera formal y con el corazón. Bien, culminamos de esta manera esta ceremonia. Retornamos a Estudios Centrales.